Hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas y pasiones otomanas. Qué emoción tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado en boca de todos los fanáticos de este género, el misterio que rodea a la vida amorosa de nuestros actores favoritos. Y prepárense porque hoy la historia que vamos a desvelar tiene sabor a escándalo y a corazón latiendo fuerte. Específicamente nos centraremos en la figura enigmática de Kerem Bürsin y su relación, o mejor dicho, la especulada relación con Hande Erçel y una supuesta nueva ilusión que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo. ¿Intrigados? Pues no se muevan de sus asientos porque este vídeo va a estar de infarto. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos los entresijos de las series turcas, les traemos chismes jugosos y les damos nuestra opinión sin tapujos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor que nos ha robado el corazón con su talento y su sonrisa de chico malo. Un hombre que nos ha hecho suspirar en varias telenovelas pero que en la vida real, ha sido siempre muy reservado con su intimidad. Como saben, una de las parejas más famosas y queridas por todos fue la que formó con Hande Erçel durante el rodaje de Sen Kalkam. La química entre ellos era evidente y saltaba chispas desde la pantalla. Y aunque muchos pensamos que ese amor se extendería más allá de los sets de grabación, pues la realidad fue otra. Años después de la separación, los rumores sobre posibles nuevos romances y un secreto en el corazón de Kerem se han multiplicado como setas en otoño. Y hoy vamos a intentar descifrar todo esto, pero antes de empezar a hablar de él, vamos a recordar algunos de los trabajos que lo han consagrado como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Porque sí, el misterio es una cosa, pero su talento es otra. Empezaremos por una serie que sin duda, marcó un antes y un después en su carrera y en la de muchas fans alrededor del mundo, Güneş Beklerken. Esta serie, de género dramático juvenil, se emitió entre 2013 y 2014 y nos presentó a un Kerem jovencísimo pero ya con un carisma que desbordaba la pantalla. Aquí lo vimos interpretando a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático que se enamora de una nueva estudiante, Zeynep. La trama explora temas como la amistad, el amor adolescente y la búsqueda de la identidad en una etapa de la vida llena de cambios. Esta serie es especialmente relevante para nuestro tema de hoy porque fue el proyecto que catapultó a Kerem a la fama y lo convirtió en el galán que conocemos. Aunque en aquel momento su vida privada no era tan escrutada como ahora, ya se podía apreciar su talento natural para generar química con sus compañeras de reparto. Además, Güneş Beklerken también sirvió para darnos a conocer a Hande Doğandemir, otra actriz que, aunque no fue pareja de Kerem en la vida real, también ha tenido un gran impacto en su carrera. La serie es recordada por su ritmo ágil, su banda sonora pegadiza y la intensidad de sus escenas, que nos hicieron vivir todas las emociones como si estuviéramos en el mismo instituto. Y un dato curioso es que fue una de las primeras series turcas que se hicieron populares fuera del país, abriendo las puertas a otras producciones que vendrían después. Después de Güneş Beklerken, Kerem siguió conquistando corazones con otros proyectos, pero ninguno tuvo la resonancia que alcanzó Sen Kalkam. Esta serie, emitida entre 2020 y 2021, se convirtió en un fenómeno global y es, en gran medida, la responsable de que hoy estemos hablando de él y de su misterioso secreto. En Sen Kalkam, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con un corazón aparentemente de piedra, al menos hasta que conoció a Eda, interpretada por la propia Hande Erçel. La serie, de género comedia romántica, nos presenta una trama donde el amor surge de la manera más inesperada, un acuerdo comercial. Pero la química entre Kerem y Hande era tan palpable que la historia pronto superó las fronteras de la ficción. La pareja era tan real para sus fans que se llegó a especular sobre un romance fuera de las cámaras, algo que finalmente se confirmó tiempo después. Esta serie es fundamental en nuestra conversación porque muestra el auge de la relación Kerem-Hande, ese idilio que vivimos con tanta intensidad y que hoy, sin embargo, forma parte de un pasado que ambos parecen querer dejar atrás. El éxito de Sen Kalkam fue tan grande que se tradujo a múltiples idiomas y se emitió en más de 80 países, convirtiendo a Kerem y Hande en estrellas internacionales. Y no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también dejó una huella en la cultura popular, inspirando memes, edits de fans y una legión de seguidores incondicionales. Pero como saben, la vida real no es un cuento de hadas, y la relación entre Kerem y Hande, aunque en su momento parecía perfecta, no duró para siempre.
Tras su ruptura, ambos han mantenido un perfil discreto sobre sus vidas amorosas, aunque los rumores y las especulaciones nunca han cesado. Y es aquí donde entra en juego ese secreto del que hablábamos al principio, esa nueva ilusión que Kerem habría guardado bajo llave durante todo este tiempo. Los medios turcos, con la voracidad que los caracteriza, han intentado desentrañar cada detalle de su vida, buscando cualquier pista que revele la identidad de esta persona misteriosa. Se han vinculado a Kerem con varias mujeres, desde actrices hasta influencers, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada por el actor. Es más, él mismo se ha encargado de desmentir la mayoría de estos rumores, alegando que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Este comportamiento ha alimentado aún más el misterio, haciendo que sus fans se pregunten constantemente quién ocupa su corazón después de Hande. Una pregunta que hoy intentaremos responder. Y aquí es donde el misterio se intensifica aún más, porque aunque Kerem ha intentado mantener su vida amorosa en secreto, las redes sociales, esa ventana indiscreta a nuestras vidas, a veces nos juegan malas pasadas. A pesar de su intento de privacidad, algunos comentarios, likes y pequeñas interacciones que ha tenido en diferentes plataformas digitales han dado pie a que sus fans empiecen a hilar cabos y a especular sobre una posible nueva ilusión. Han surgido teorías de todo tipo, desde la existencia de una relación secreta con una compañera de trabajo hasta el romance con una persona totalmente alejada del mundo del espectáculo. Algunas de estas teorías parecen descabelladas, pero otras tienen un cierto grado de lógica y nos hacen pensar que quizás Kerem sí tenga a alguien especial en su vida, alguien a quien ha preferido mantener lejos del foco mediático para evitar el escrutinio público y proteger su privacidad. Una de las teorías más persistentes es la de una relación con una persona anónima, alguien no famosa que le habría devuelto la ilusión en el amor. Esta teoría se basa en la observación de ciertos comentarios que Kerem ha hecho en entrevistas, donde ha dejado entrever que su corazón está abierto a nuevas posibilidades. Además, se ha especulado sobre la existencia de ciertos likes en redes sociales que podrían apuntar hacia una persona en concreto. Ahora bien, no podemos dejar de lado la importancia que Hande ha tenido en su vida y el efecto que la relación entre ellos tuvo en la opinión pública. Desde su ruptura, ambos han seguido caminos diferentes, pero el cariño y la fascinación que los fans sienten por esta pareja sigue latente. Aunque Hande ha sido vinculada con otros hombres, las comparaciones con Kerem son inevitables, y muchos seguidores aún sueñan con una posible reconciliación. Pero seamos realistas, la vida sigue y cada uno ha tomado sus propias decisiones. Hande se ha centrado en su carrera profesional y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, mientras que Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos y ha intentado llevar una vida más discreta. Es importante resaltar que el interés mediático que rodea a ambos es comprensible, pero también es necesario respetar sus decisiones y sus vidas privadas. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias luchas. Y aunque como fans queramos saberlo todo, es fundamental mantener un límite y no invadir su intimidad. Y para que no se diga que no hablamos de todo, mencionaremos brevemente la serie, Jakob Seversen, donde Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre que regresa a Turquía después de vivir durante años en el extranjero. Esta serie, de género comedia romántica, es una de las más recientes en la carrera de Kerem y demuestra su versatilidad como actor. Aunque en esta serie no hubo una relación romántica en la vida real como la que vimos en Sen Kalkam, sí se ha podido ver una gran química entre Kerem y su compañera de reparto, Afsanur Sankaktutan. Esta serie también es relevante para nuestro tema porque nos muestra a un Kerem diferente, más maduro y más experimentado. Su personaje es encantador y divertido, y sus fans han disfrutado viendo su evolución como actor. Y un dato curioso es que esta serie se grabó en un momento en que Kerem ya estaba lidiando con el escrutinio mediático sobre su vida privada, por lo que se puede observar una cierta reserva en sus interacciones públicas, al menos comparado con la época de Sen Kalkam. Ahora, volviendo al meollo del asunto, ¿cuál es ese secreto de Kerem? Pues bien, después de analizar todos los datos, los rumores y las especulaciones, llegamos a la conclusión de que no hay una respuesta definitiva. Kerem ha sabido mantener su vida privada en secreto y aunque los medios y los fans han intentado descifrar el misterio, la verdad es que la identidad de esa supuesta nueva ilusión sigue siendo una incógnita. Puede que sí tenga a alguien especial en su vida, puede que no. Lo que sí es seguro es que Kerem es un hombre que sabe lo que quiere y que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida lejos del ojo público. Y como fans debemos respetar esa decisión y disfrutar de su trabajo como actor, sin invadir su privacidad.
En definitiva, el misterio sobre el corazón de Kerem sigue abierto, pero lo importante es recordar que él es un ser humano como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y como fans debemos apoyarlo y respetarlo, tanto en su vida pública como en su vida privada. Y con esto llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar el misterio que rodea al corazón de Kerem Bürsin y su supuesta nueva ilusión tras años de silencio. Como hemos visto, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de dramas, pasiones y también de misterios, y es que nuestros actores favoritos son también seres humanos que merecen privacidad y respeto. Queremos agradecerles por habernos acompañado en este viaje a través del mundo del corazón de Kerem y esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. No olviden dejarnos sus comentarios, queremos saber qué piensan sobre este tema y si también tienen sus propias teorías sobre la vida amorosa de nuestros actores favoritos. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, chismes y revelaciones sobre el mundo de las series turcas. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las pasiones otomanas.